Se afirma que deseamos lo que vemos. Después, casi como un proceso natural, imaginamos que se vuelve realidad. Así es como surgen muchas fantasías sexuales. Pero, ¿por qué se habla poco de ellas? ¿Es necesario confesarlas a nuestra pareja? ¿Una fantasía sexual tiene que cumplirse? Hoy, en Diálogos en Confianza, hablaremos de cómo las fantasías sexuales pueden enriquecer nuestra vida sexual, qué es lo que nos impide hacerlas realidad y, en algunos casos, cómo llegan a afectar la vida en pareja. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en este viernes de Pareja en Diálogos en Confianza, hablando de las fantasías sexuales. Creo que es un tema muy importante que muchas veces pues no se habla porque no hay comunicación, no hay confianza con la pareja, y también qué tanto tenemos que platicar esas fantasías. ¿Se pueden quedar solamente en el imaginario? ¿Hay que llevarlas a la práctica o no? Pues quédense con nosotros, seguramente habrá muchas dudas al respecto, muchas cosas que quieran ustedes compartirnos con nosotros, y por supuesto siempre son bienvenidos todos sus testimonios de vida que quieran pues expresar aquí con nosotros en el programa. Y me da mucho gusto, como siempre, saludar en las redes sociales a Óscar Viroes, que estará muy atento a todos sus comentarios. ¿Cómo te va, Óscar? Muy buenos días. Muy bien, muy buenos días. Igualmente me da mucho gusto saludarte, así como darle la bienvenida a todas las personas que nos acompañan aquí en el estudio de Canal 11. Por supuesto, a quienes se conectan a través de las redes sociales. De hecho, la dirección para poder seguir el programa en vivo a través de internet es canal11.mx/diálogos/. Y quiero compartirles además una buena noticia, porque desde esta semana, mi querida Carmen, aquí en Canal 11 estamos estrenando una aplicación. Esta aplicación es totalmente gratuita para que la puedan descargar, y durante esta primera etapa solamente está disponible para el sistema iOS, en tabletas, después para teléfonos, y después ya se abrirá en la plataforma para Android. Pero mientras tanto la pueden descargar como Canal 11 VOD, es este pequeño icono que estoy señalando, es VOD, Canal 11 VOD, y ahí pueden encontrar entonces una gran variedad de programas que Canal 11 les ofrece para todos ustedes. Más de 6,000 programas se han bajado aquí a esta aplicación, así que los pueden ver cuando ustedes deseen. Si quieren seguir diálogos, hay una sección donde dice Deportes y Salud, y ahí podrán encontrar precisamente todos los programas que hemos subido de Diálogos en Confianza y hacer sus carpetas y compartirlas con familiares. Además, hay una señal internacional donde pueden seguir el programa en vivo, o toda la programación más bien de Canal 11 durante el día. Tiene un pequeño retraso, pero bueno, está más o menos al tiempo. Entonces ahí pueden ver cómo está precisamente nuestro programa, y es la buena noticia. Recuerden, es gratuita la aplicación para que puedan descargarla, desde luego, pues a partir del momento que quieran, y se puedan llevar toda la programación de Canal 11. Así es, Óscar. Y el día de hoy, temazo el que tenemos, la verdad es que seguramente habrá mucha participación, pero es un gran tema. Así es, Óscar. Y me da mucho gusto recibir a nuestros invitados, a nuestros especialistas que están con nosotros. Se encuentra Eusebio Rubio Aureoles, médico y terapeuta sexual. ¿Cómo te va, Eusebio? Hola, ¿cómo estás? Bien, bienvenido. Muchas gracias. También está con nosotros Matilde Sacruca Cohen, psicoanalista, co-coordinadora de actividades científicas y difusión de la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo. Bienvenida, Matilde. Muchas gracias, Carmen. Nos da mucho gusto recibir a Óscar Chávez Lanz, sexólogo, que también está con nosotros en este tema. Bienvenido, Óscar. Buenas. Ahorita vamos a entrar de lleno con este tema de las fantasías sexuales, y déjenme comentarles que recientemente la Asociación Mexicana para la Salud Sexual realizó una encuesta acerca de las fantasías sexuales. Ahorita nos vas a platicar un poco más de ello, Eusebio. Y bueno, este tema refleja cómo vivimos o cómo aspiramos, ¿no?, vivir la sexualidad nosotros los mexicanos. ¿Qué tan necesarias e importantes son las fantasías sexuales en una relación de pareja? Aquí realizamos un sondeo y tenemos las respuestas a continuación. No es algo esencial, pero sí tiene un poco que ver para que la relación no se torne, por así decirlo, aburrida. Llega un momento en el que una pareja ya está en constante movimiento, digamos que lo así, la misma rutina del sexo, que es necesario la comunicación para pues experimentar tal vez otras posiciones o experimentar fantasías entre ellos. Es un elemento algo básico el poder
crear, imaginar, tanto tú individual y llevarlo con tu pareja y sobre todo comunicarlo. Son muy importantes porque pues te ayudan, ¿no?, a seguir reviviendo el amor, así como durar más porque te ayuda a cumplir lo que tú deseas con ella y no andar pensando en otras cosas. Le da un plus, no sé, hay como más química y sobre todo se rompe la monotonía. Pues yo no creo que sean importantes, la verdad. Yo creo que hay cosas más importantes, como solo una buena relación, no llegar a tanto como la fantasía, ¿no? Considero que son muy importantes para conformar o consolidar una relación. Son estímulos sexuales que además tú puedes controlar y que puedes manejar a tu gusto. Las relaciones sexuales, cuando además son nutridas con fantasías sexuales, pues pueden ser más placenteras, más gozosas y pueden llevar a la pareja a tener una mejor relación. No creo que haya una importancia como tal. No primordiales, pero sí esenciales, porque cada quien tiene su diferente manera de comenzar a sentir la pasión. A veces una caricia puede satisfacer más el coito o la sexualidad que una fantasía. Pues aquí está la respuesta de nuestro público. ¿Qué opinan ustedes acerca de esto que nos acaban de comentar? Y yo creo que sería importante empezar por definir qué es una fantasía sexual. Yo diría que más que definir qué es una fantasía sexual, habría que empezar por definir fantasía, ¿no? Okay. Porque la fantasía tiene un papel muy importante en la vida en general, ¿no? Es una función de nuestra mente que pues tiene varias funciones, ¿no? Pero yo creo que es muy importante ampliar el concepto para entender mejor por qué las fantasías sexuales tienen este carácter de que, bueno, prácticamente no todo mundo, pero casi todo mundo las tiene. Ahorita entraremos en el detalle. Sí. Pero la reacción es muy, muy curioso. El sondeo que presentan, claramente en algunas de las respuestas hay una sensación de estar como transgrediendo con el hecho de fantasear, ¿no? Como que se está yendo más allá de la línea. Exacto. Y yo creo que es muy importante reflexionar. Mira, casi no hay cosas en la vida que hagamos sin fantasearlas primero. O sea, vamos a quitarle la erotización. Ajá. Para que entremos más fácil en el tema. Yo me pregunto, por ejemplo, quien consigue un trabajo nuevo, ¿quién no fantasea su primer día de trabajo? Por supuesto. ¿Qué lo imagina uno, lo ensaya? Qué sé yo, la ciencia, sueldo, bueno, las hipótesis, ¿no? Claro. Cuando uno de repente está ahí tratando de entender algo, pues se lo imagina y puede ser que por aquí, por allá. Es muy importante porque es una forma de anticipar los posibles resultados que la experiencia real pueda tener. Y esta es una función que quien no puede fantasear, algo le está pasando, ¿no? Así. Y ya después entramos en las fantasías sexuales, que me anticipo. Cuando alguien no tiene fantasías sexuales, algo está pasando, ¿no? Ya después lo calificamos. Pero yo creo que es muy importante, y la sexualidad es una parte muy importante. Y entonces, en general, claro, hay veces que se prepara, hay veces que se anticipa, hay veces que se ensaya, y hay veces que se tiene en fantasía algo que se anticipa, que está tan complicado que mejor nos quedamos en fantasía y ya mejor no lo hacemos porque claro, ya sabemos que quién sabe qué vaya a pasar, sí, ¿no? Sí. Pero es todo este panorama. Pero sí, yo creo que una primera reflexión de digamos, esta estigma o connotación negativa que ha adquirido el tema de las fantasías sexuales es algo digno de mencionar, porque esto todavía es como un rescollo, como un residuo de este tabú sexual que no nos podemos librar todavía bien para hablar de lo sexual con la naturalidad que hablamos de muchísimas cosas. Estas fantasías nos ayudan a tener una relación más placentera, porque de hecho uno de los encuestados decía que ayudan a revivir el amor. ¿Es así? Pues la verdad no sé, pero sí quiero añadirle algo al tema. A ver, Oscar. Mira, yo creo que hay un elemento ahí que mencionó Eusebio, que no es mi terreno, pero a veces puede no haber fantasías, yo no sé si de veras no hay, o no se asumen, porque también puede presentarse la fantasía y en ese momento bloquearse y no estoy fantaseando nada. Entonces, ese es un territorio de ellos, yo en eso no me quiero meter, pero sí genera vergüenza en varios de los entrevistados, se genera como vergüenza el tener fantasías sexuales, y yo creo que ese sí sería un tema. No tiene por qué avergonzarte claro, una fantasía sexual, y además el facilismo con el que se interpretan las fantasías sexuales también causa angustia, ¿no? Porque es que tienes deseos insatisfechos, quién sabe. A veces puede ser que sí, si una cosa es recurrente, a lo mejor sí sería material,
pero las fantasías sexuales son un elemento de la vida, de la construcción del mundo, pues, porque si hasta cuando das vuelta en una esquina fantaseas lo que está a la vuelta, porque, y necesitas anticipar. Hay un elemento de transgresión de las normas, sean las normas físicas, porque puedes volar, puedes estar en el fondo del mar, puedes estar en el espacio, llegar a una estrella, o sea, se transgreden las normas físicas, pero también se transgreden las normas sociales. O sea, tú puedes fantasear que asesinas a alguien y realmente no estás asesinando a nadie, y además lo más posible es que ni siquiera tengas ganas realmente de lo que sea, de pasarte el alto hasta decirle una grosería a alguien, ¿no? Entonces, sí hay como un elemento de transgresión en las fantasías que es indispensable para seguir construyendo el mundo. Y el elemento de irrealidad es algo que yo creo que es lo único que podría unir la imaginación y la libertad. Alguien mencionó lo del control, que se me hace fundamental. La diferencia entre la fantasía y la realidad es que la fantasía sí la controlas, tú le puedes apagar en el momento que sea, ¿no? Es que está bien buena la vecina, vamos a invitarla un día con una chela. Pues sí, la fantasía puede ser muy estimulante, pero la vecina, quién sabe. Claro. Porque a lo mejor se pone hasta atrás, a lo mejor llega el vecino después, o sea, la realidad es muy difícil a veces de controlar y la fantasía uno la maneja. Hay que reconocerle su lugar como un elemento de la vida a las fantasías, y ya me regreso a la pregunta de la pareja. Yo creo que sí se puede enriquecer, pero sí quisiera hacer una advertencia desde ahorita. Intentar cumplir las fantasías es frustrante en la mayoría de los casos. Desde mi perspectiva, la manía de querer satisfacer las fantasías es completamente negativa. Hay que darle su lugar a la fantasía. Depende cuáles. No, es que depende cuáles. Como manía, como eso de, es que si fantasías buscan el modo de realizar. Pues algunas sí, pero esas son planes. ¿De qué fantasías, Oscar? A ver. Depende. A ver, Eusebio, porque ¿cuáles? hay como una equivalencia medio gratuita entre, si tú tienes fantasías sexuales, van a ser necesariamente fantasías transgresoras, fantasías de peligro, fantasías que te ponen en riesgo. Y bueno, hay un porcentaje de ellas que así son, pero ni siquiera son las más frecuentes. Bueno, ahora pero sí yo no me refiero al peligro, ¿eh? Yo me refiero simplemente a que puedes disfrutar la imagen de que a lo mejor la vecina viene a cenar. Pero y eso es disfrutable por sí mismo. O sea, pero si la vecina es así, es ilegítimo, de todas maneras hay cierta transgresión. Las fantasías más comunes, medido con el estudio que hicimos, son las fantasías con la pareja. Pero frecuentísimas, 90%, más de 90, 98%. Y esas fantasías no son nada peligrosas y sí alimentan. Por eso depende. Por eso, frustrantes. Por eso. No, tampoco. Pero a ver. No, a ver, ya te tocaba. A ver, sí, ya estamos aquí muy Yo picados. me quedé pensando en los comentarios de los doctores. Por un lado es cierto, es cierto que está la parte de la educación sexual. Pues estaba pensando en las épocas de Freud, donde viene toda una época victoriana de mucha represión sexual, y que me parece que no distamos mucho que digamos de esa época ¿en qué sentido? El doctor Eusebio decía, bueno, tenemos fantasías y muchas veces como que nos podemos sentir amenazados por solo tenerlas. Las vinculamos con la parte sucia, con la parte mala, con la parte del pecado. Hay una moral, hay una religión, hay una sociedad, hay una cultura. Y yo pensaba un poco, el tener fantasías sexuales es algo que enriquece, que es normal. Lo que a mí me cuestionaría sería ver el tipo de fantasía y también la estructura de personalidad. Porque el neurótico va a tener, hay fantasías universales, sí, pero van a haber fantasías particulares que me parece estarían relacionadas a la estructura de personalidad. El neurótico va a tener un tipo de fantasía diferente a una persona no neurótica. Sí. ¿En qué sentido? La represión. O sea, ¿qué es lo que va a marcar la diferencia? El tener esta fantasía, se queda solo en el fantaseo, en el placer, en la imaginación, uno crea, uno se recrea en ella. Pero cuando se hace un pasaje al acto, cuando se realiza la fantasía, hace rato tú comentabas, ¿no? O sea, pueden darse momentos, situaciones, donde pueden haber hasta muertes, ¿no? Por estar teniendo fantasías muy primitivas, muy agresivas, en el peor de los casos. Y en otro tipo de casos, bueno, o sea, si son fantasías más complejas o más elaboradas,
va a ser diferente el significado. Sí, por supuesto. Y bueno, también acerca de esta encuesta que se hizo de las fantasías sexuales en los mexicanos, ¿por qué encuestar a los mexicanos sobre este tema de las fantasías sexuales? Y bueno, también sería importante decir qué arrojó esta encuesta, ¿no? Pues, ¿cómo? ¿Por qué? Mira, la ciencia se nutre de verificar, ¿no? Y a veces hay estereotipos y en algunas de las preguntas que ¿Y nos platicas ampliamente después de la pausa, por favor, Eusebio? Muy bien. Y bueno, hay muchos lugares con los que fantaseamos en dónde tener relaciones sexuales. Vean lo siguiente. Cuando ponemos sobre la cama la pregunta ¿qué tipo de fantasía sexual se te antoja más?, suponemos que se trata de tener relaciones sexuales en algún lugar público. Pero esto no es así. En México, delimitamos muy bien los espacios que usamos para el escarceo amoroso, tal como lo reveló la encuesta realizada por la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, AC, la cual señala que 90% de los encuestados tiene como fantasía tener relaciones sexuales en lugares públicos. Sin embargo, no lo haría, y el 98% prefirió la idea de tener sexo en la cocina de su casa. Quizá las escenas eróticas de muchas películas nos remiten a escenas apasionadas sobre la estufa, la alacena o recargados en el refrigerador. Finalmente, preferimos poner el tema sobre la mesa y no en la cama con nuestra pareja. ¿O tú, qué opinas? Continuamos en Diálogos en Confianza hablando de las fantasías sexuales y antes de la pausa, Eusebio, nos ibas a decir lo que arrojó esta encuesta sobre las fantasías sexuales de los mexicanos. Sí, hicimos una encuesta a través de internet, en la página web que tenemos y en las redes sociales que tiene la asociación. Pues lanzamos la invitación, nos respondieron un buen número de personas, no todas mexicanos, pero luego analizamos a los mexicanos. Los mexicanos fueron como 1,200 más o menos. Y de esos 1,200 respondieron unos cuestionarios que se han desarrollado, unos cuestionarios que tienen de alguna manera confiabilidad y están más o menos bien hechos científicamente. Y luego les preguntamos también al final, bueno, si las fantasías que usted tiene no son las que les preguntamos, pues escríbanos, ¿no? Las fantasías. Y bueno, me preguntabas hace un rato, bueno, pero ¿por qué se nos ocurrió esto? Bueno, la respuesta directa es que la investigación es muy necesaria para aterrizar. Uno tiene preconcepciones. Sí, uno tiene ideas que luego, si no las corrobora en nuestro medio, aunque este es un tema muy investigado, hay muchas investigaciones en muchas áreas del mundo, pero así, mexicanos eran muy chiquitos los estudios, es un estudio así grande, creo que no cuando menos no lo hemos identificado, ¿no? De 1,000 y cacho personas. Entonces, yo creo, hay cosas muy generales, pero en términos gruesos, primero, la frecuencia. Las fantasías son muy frecuentes. Hay fantasías que se reportan como positivas, tenidas cuando menos a veces, 98% de los participantes, una cosa así. Ahora, depende del tipo de fantasías. Este estudio investigaba fantasías románticas, fantasías exploratorias, que rompes los límites, fantasías que de alguna manera tenían que ver con cuestiones más extrañas como el sadomasoquismo, la dominación, este tipo de cosas. Entonces, estas cosas, en primer lugar, no son igual de frecuentes, son mucho menos frecuentes las fantasías, digamos, extrañas, ¿no? o que pertenecen a formas extrañas. Por ejemplo, la fantasía de transvestirse, es una fantasía que ocurre, pero es poco frecuencia. Las fantasías que tienen que ver con obligar a alguien o ser obligado son muy poco frecuentes. Ocurren, pero son muy poco frecuentes. Pero las fantasías exploratorias, como por ejemplo participar en orgías, intercambio de parejas, son del orden del 60-70%. Las fantasías románticas, del orden del 90-95%, eso es muy interesante. Y luego otra pregunta que es muy relevante es ¿qué tanto tenemos diferencias entre las fantasías que tenemos los hombres y las fantasías que tienen las mujeres? Bueno, sí hay diferencias. Y de esas las hablamos más adelante. Sí hay diferencias. Bueno, y si quieres me guardo el comentario, porque ahí en eso de las diferencias hay bastantes sorpresas. Exacto, y yo creo que con los sondeos que les vamos a presentar de con qué fantasía las mujeres y los hombres podemos completarla con esta información que tú tienes, Eusebio. Entonces, déjenme de una vez, porque si no luego invitarlos. Ahorita estamos haciendo una encuesta sobre satisfacción sexual. Y los invitamos, ya tenemos más de 2,600 personas que participan, pero entre más, como son encuestas que no son construidas con una muestra aleatoria, como las de las votaciones,
Aquí es muy importante tener muchos participantes para que los resultados sean más, nos den más información. Y seguro después de este programa van a participar mucho. Pues ojalá, los invitamos en la página de AMSAC, luego por ahí sale ahí, o busquen Asociación Mexicana para la Salud Sexual y ahí está la invitación para participar en la encuesta. Muy bien. El sonido que sí les voy a presentar ahora es de cuáles son las fantasías sexuales de la gente que entrevistamos y aquí tenemos las respuestas. Muy bien. Mi fantasía, y hasta ahorita no se me ha realizado, mi fantasía es hacerlo en un avión. Pues que mi pareja me seduciera románticamente. Antes y hasta la fecha ha sido en un lugar público. Desde niña hasta con tu maestro, ¿no? O sea, te enamoras del maestro y eso de alguna manera es una fantasía sexual. Yo siento que pues, el sexo oral, ¿no? Era una fantasía y que se cumplió y digo, no mames, me emociona, no nada más pensar en eso. En un bosque, en alguna cabaña, en la piscina y en el mar. El untarte tal vez ciertos alimentos. Mi fantasía máxima era encontrar a alguien romántico, que cuando llegara mi momento fuera así como mágico y lo mismo de todas las mujeres, yo creo. A ver, pues aquí están las respuestas de cuáles son las fantasías sexuales y bueno, hablan también de que a veces nos da miedo hablar de las fantasías sexuales, que de hecho ya se comentaba sobre esto. ¿Y qué tanto tendríamos que platicarlas a la pareja o solamente que se quede en nuestro imaginario y nosotros cumplirlas que sean cumplibles, se podría decir así? ¿O cómo le hacemos en este campo? Yo me quedé pensando desde la definición que tú preguntabas de fantasía sexual. Representaciones mentales imaginarias que acompañan al acto sexual y que tienen que ver también con la historia, con los recuerdos, con las infancias, con el estilo de vida, las experiencias de cada quien. Sí hay fantasías universales, Eusebio comentaba de algunas, otras irían a sexo en grupo, otras irían a ver la escena primaria, relaciones sexuales de los padres, o sea, el ser azotado, el golpear, no es tan raro, no es tan poco frecuente, me parece que se presenta con no mucha frecuencia, pero sí con más frecuencia. Aquí tendremos que pensar en las pulsiones parciales, en las pulsiones sexuales. O sea, por un lado estaría la represión. La persona, este niño que nace, que va creciendo, que tiene fantasías con la mamá, con el papá en el Edipo y que luego tiende a reprimir sus fantasías sexuales, tanto edípicas como preedípicas. Por ejemplo, al hablar del azotado, del ser maltratado, hay un término en la infancia que sería la posición perversa polimorfa. El niño de 2, 3 años que tiende a ser exhibicionista, hemos conocido niñitos, yo recuerdo un niño que en su cumpleaños, en plena fiesta, se quitó la ropa y empezó a correr por todo el salón, ¿no? O sea, era un pequeño perverso polimorfo, que en esos momentos sería algo normal. Conforme va pasando el tiempo, el niño va creciendo en la etapa de la latencia, vendría esta represión de todas las fantasías sexuales. Y que en ese sentido, si pensamos en la adultez, en las fantasías sexuales, tendrá que ver también con las vivencias de la persona y con los puntos de fijación que haya tenido en su vida. Porque dependiendo de ello va a ser el tipo de fantasía. Ahora, ¿hasta dónde compartirla o no compartirla con la pareja? O sea, el tener fantasías es normal. Lo que a mí me parece que ya no lo sería tanto, sería la intensidad de las mismas, la frecuencia de las mismas y el tipo de fantasía. El compartirlas con la pareja me parece que es importante porque hablaría de comunicación, hablaría de confianza, de un clima afectivo. Y hasta dónde llevarlas a la práctica o no, tendrá que ver con la creatividad o con la peligrosidad de la misma. Oscar. Pues es que se presenta como si las fantasías fueran unos ahogados ahí en un naufragio y entonces de repente salen en terapia, se asoma una fantasía, pero está lleno ahí abajo de angustias. Yo creo que el asunto no es tan terrorífico, sinceramente. Yo creo que es mucho más tranquilo. Y estas elaboraciones psicodinámicas, pues por lo menos en global se me hacen un poco cuestionables. Se me hacen fantasiosas, pues. O sea, se me hace que son las fantasías de la explicación de cosas que dan una serie de especialistas que se dedican a eso. Yo no le quisiera entrar más a eso, pero entrevisté a unas personas ciegas el jueves. Me invitaron a un evento ahí de derechos sexuales en personas con discapacidades diversas y al salir dije, pues vamos a echarnos un café. Y entonces es interesante que estas 3 chavas a lo que se refieren como fantasía es a cuestiones táctiles. No, las 3 no son de nacimiento. Una de ellas incluso todavía no es ciega. Una es casi de nacimiento, a los 3 años ya no veía, y la otra como a los 30, 40 años empezó.
pero de todas maneras las fantasías son táctiles. Este elemento de la fantasía durante las relaciones es algo que no es necesario, o sea, puedes tener fantasías sin que estén asociadas a las relaciones, pero en el caso de una de ellas, sí es muy bonita su fantasía, y como a lo mejor está oyendo el programa, yo sí quisiera referirla, porque dice que vivía con un señor, se casó con él, tuvo hijos con ese señor, pero siempre estuvo enamorada de su profe, ¿no? Y su profe era muy velludo, entonces le costaba mucho trabajo tener relaciones con su pareja, porque era muy lampiño y no le gustaba su aroma, ¿no? Hasta que finalmente se decidió, pero son elementos olfativos, auditivos, táctiles. Las otras dos chavas también se refirieron a fantasías con agua, pero no el ver el mar, porque también había dos gentes que sí veían, y entonces era ver el mar, ver el paisaje, ver la chimenea, y acá no. Parece obvio, pero no es tan obvio, ¿no? Es el contacto con la piel, sentir que la piel está limpia, porque eso también es un elemento interesante. La limpieza se percibe de otros modos si no ves, ¿no? Entonces, bueno, a mí sí me gustó y les agradezco mucho la participación, y también por el Face empezaron a lanzar fantasías. La frecuencia de fantasías con animales declaradas es baja, pero sin embargo en el coloquio ahí 17 gentes me contaron cosas, y sí hubo 3 con animales, cosa que es una frecuencia muy alta comparada con lo que ustedes sacaron. Así es. Ahora, también hay una cosa que hay que, digamos, meter en la ecuación, porque ya estamos echando muchas cosas. Una cosa es tener una fantasía una vez, como ella estaba señalando, y otra cosa es estar todo el tiempo con la fantasía, y otra cosa es que estés obsesionado con la fantasía. ¿No? Yo creo que son muy distintas las circunstancias. ¿Con qué frecuencia las tenemos, o esto varía de persona a persona? Yo creo que varía de persona a persona, yo creo que hay personas, y también varía de acuerdo a la experiencia, ¿no? Y a la educación que recibimos al momento de la vida. Por ejemplo, Eusebio, un muchacho que estaba... Sí, bueno, la educación la educación nos enmarca, ¿no? ¿Y nos limita? No siempre. Depende de qué tipo de educación, ¿no? Pero déjame comentar. El momento de la vida yo creo que es muy importante. Pues el muchacho que estaba diciendo, mi fantasía era el sexo oral, ¿no? Y a la hora que se realizó me sentía yo soñado. Y después, pues yo creo que si ese muchacho sigue creciendo, pues quién sabe qué le pasa a su fantasía, vaya probablemente a modificarse, cambiarse o siga como fantasía. Es decir, hay una gama de cosas muy grandes, y yo creo, como muchas cosas en la vida, las fantasías en sí mismas no representan un problema. Representan un problema si lo ponen a uno a sufrir. Claro. Si lo ponen a uno a estar amarrado a las fantasías, o si por estar con la frustración de que mi fantasía no se puede realizar, estoy o queriendo empujar a mi pareja a tenerla. La fantasía de intercambio de parejas, por ejemplo, es una fantasía muy frecuente, ¿no? Muy frecuente, pero que es muy enredada y es muy peligrosa realizar. Digo, hay algunas personas que lo hacen y que no se les enreda la vida, pero a muchas se les enreda. Y luego lo alcanzan pero entonces algunas están ahí con el tormento chino de tener la fantasía. Eso sí habla de que hay algo que está desacomodado, por decirlo de una manera poco complicada, ¿no? Y que valdría la pena pues, ver qué significa que esté esa cosa ahí dando lata. Pero no ocurre en la mayoría de las personas. En la mayoría de las personas la función de la fantasía pues es estar previendo y de repente reconocer que hay una cosa que se antoja como muy estimulante, pero resulta muy complicada, y se queda en fantasía y ya, tampoco está molestando, ahí de vez en cuando recurre uno a ella. En la pareja, ¿no? O sea, lo importante que es, ¿qué tanto pueden ser fantasías compartidas, aceptadas o no aceptadas? Porque esto podría provocar algún problema o disfunción en la pareja. A ver, pues vamos a escuchar a nuestro público que nos ha compartido si tienen fantasías sexuales, si las llevan a la práctica o no. ¿Qué es lo que te comentan ahí en las redes, Oscar? Pues hay muchos comentarios y lo que hay que poner primero es que opiniones hay muy distintas. Claro. La diversidad aquí es bienvenida y desde luego las leeremos todas con mucho respeto. Dice Roxana Rodríguez Melchor, hay que tener la mente abierta. Tener fantasías sexuales es completamente natural, tanto para hombres como para mujeres. Son representaciones imaginarias que estimulan y acompañan a la vida sexual. Son el mejor ingrediente para erotizar la mente. No siempre quiere decir que quieres llevarlas a cabo, porque tal vez si las llevas a cabo, pierda ese componente mágico
que tiene tu fantasía. Las mujeres, opina, fantaseamos más con lo emocional y lo romántico, mientras que los hombres son más piel, más carne, más visuales. Inés Camacho, yo soy muy abierta en estos temas y muy creativa con mi esposo. El problema es cuando le digo, y si hoy eres mi doctor o te llamas así, si fingimos que eres un desconocido, me dice, eres una enferma. No, y el problema es que ya empezó a jugar. Ya la vio Y el como problema tal. es que lo he sorprendido que tiene fantasías sexuales, pero me hace pensar que no las quiere hacer conmigo y que quisiera hacerlas con alguien más y terminamos peleando al final. Franz Cobar, para mí las fantasías son pensamientos eróticos con un toque de imaginación. Elisa la sombrerera dice, agregando puntos suspensivos, fantasía es igual, pregunta, a perversión. Y dice, fantasía en general vital para la vida del ser humano. Fantasía sexual, un tabú actual en México. Hablar sobre esto es un tema súper interesante con mucho de qué hablar. Carla Valerie Royce Navarrete, quiero mandar un saludo a la profesora y doctora Matilde y a los terapeutas y psicoanalistas que tuve la oportunidad de conocer, de tener parte de su gran... bueno, muchas gracias por el comentario. Sí, con mi pareja hablamos sobre una fantasía exploratoria y es afrodisíaco. Si la cumplimos sería dañino para la relación, pregunta Beca Dom. Alexis Carmona, mi fantasía sexual, ¡woohoo!, es con cierta conductora de algún programa. No vayas a ser tú, Carmen. No de voy algún programa no específico de cuál. Exactamente, no voy a decir cuál para Bueno, no pero entorpecer es las fantasía, ¿cuál es el investigaciones. problema? No pasa nada. Claro, se vale. Nos dice Edgar, las personas se reprimen las fantasías, sobre todo por los conceptos religiosos que hacen creer a la gente que esto es pecado. Mi fantasía es hacerlo en lugares con personas, correr el riesgo de que te vean. Ya lo hice. Las fantasías pueden ser tan complicadas que no se llevan a cabo. Lograrlas enriquece tu vida íntima. La sexualidad es un don y como todo, tiene dos caras. Usarla es un goce y muy sano. Se vale todo, claro, siempre y cuando sea consensuado, que la pareja esté de acuerdo. Profesor X-Men, las fantasías son curiosidades que se tienen por descubrir algo desconocido del placer. Son buenas, pero sin rebasar límites. Más comentarios después de la pausa. ¿Intercambiar pareja es de las fantasías sexuales más recurrentes? Aunque para muchos sí lo es, resultaría interesante saber qué pasa después si es que se llega a cumplir. Se dice que muchos no lo pasarán tan bien como lo imaginaban y que otros quizá tengan problemas para estar de nuevo con su pareja. Mientras tanto, las cifras de la encuesta realizada por AMSAC dicen que 80% de los hombres y 70% de las mujeres encuestadas aseguraron que la fantasía de participar en una orgía es una forma de estimularse. Pero, ¿qué tan práctico es hacer realidad lo que imaginamos? ¿Tendríamos que poner reglas para un encuentro de este tipo? Tener relaciones con dos mujeres a la vez. Me imagino que ha de ser con tener una pareja exuberante en todo, como dicen, muy buenaza. Pues no sé, dependiendo de la persona, cómo sea, sus costumbres, sus hábitos. Con los tríos, con su cuerpo, con su trasero, con hasta la misma ropa. Con los lugares. Pues me imagino que con el tamaño de su pene, que es algo que siempre les preocupa. Y con el tipo de mujer, tal vez, que sea, no sé, de ciertas características o hasta con la ropa. Y la lencería también. Muchas mujeres. Y buscan a la mujer guapa, con buen cuerpo y eso. El estar con dos chicas, pues yo creo que es la fantasía de la mayoría de los hombres. Pero también he conocido otros hombres que buscan a la inteligente. Un hombre fiel es como con su mujer en diferentes situaciones. Los hombres pueden fantasear con cualquier cosa, con personas o con objetos o con lo que sea. Y las mujeres no, siempre somos más sentimentales, más románticas, más el apapacho, más antes de llegar al coito, ¿no? Bueno, interesante, evidentemente, lo que respondían las mujeres. Ya más adelante descubriremos qué es lo que opinan sobre qué fantasean las mujeres. Exactamente. Y les voy a compartir todavía más comentarios. Nos dice Diana de Jesús Brito, aquí se adelanta ella un poco al sondeo de las mujeres. Dice, mi fantasía sexual es tener un trío en una cama king size con un chico europeo y otro asiático. ¿Qué tal? Me parece que ella quiere tener me parece que ella quiere tener el control económico total del globo terráqueo. Daniel Lara
dice, yo diría que cuando una fantasía es realizable por uno mismo, no debería de llamarse así, sino deseo no cumplido. Javiera, no hay fantasías buenas o malas. Algunas revelan aspectos más allá de lo que aparentemente se manifiesta como sexual. Lorraine, las fantasías sexuales no necesariamente se tienen que cumplir, por eso son fantasías. Y lo bonito de esto es que puedas hacer lo que sea y no necesariamente se lo tienes que expresar, porque son tuyas, a menos que quieras cumplir una con él o con ella. Humberto Fuentes, la sexualidad es compartida. Hay hombres o mujeres que tienen más de 2 parejas y son infieles. El amor es solo con una mujer. Yo lo viví, es su opinión. Un anónimo dice, tengo 23 años y soy recién casada. Al haber tenido parejas sexuales, me abrió mi panorama. Ahora quiero seguir teniendo relaciones con mi esposo, pero sin hacer comparaciones. Hay que expresar nuestras fantasías sexuales con nuestra pareja, ¿cómo debemos decirlo? Lidia Carvajal Tapia, las fantasías son buenas y no dejan de... si no dejas que transgredan a la sociedad, siempre y cuando haya límites y tener un control de la mente. María, yo tengo muchas fantasías con mi esposo para que él no se fuera con otra persona, pero a los 62 años él me fue infiel. Un anónimo, para mí hay 2 tipos de fantasías sexuales, las que se pueden contar y las que no se deben de contar. Estuve casada 33 años y para llegar al clímax tenía que pensar en otra persona. Cuando el papá de mis hijos me externaba su fantasía, para mí era un shock tan fuerte que se me quitaban las ganas en ese momento. Ahora me encantaría encontrarme al hombre que hizo posible que yo llegara al clímax el 98% de mis relaciones. Varias opiniones, aquí es lo que decía en un principio, encontraremos obviamente, pues de acuerdo al pensamiento, a tu educación, a tus vivencias, tu experiencia. En fin, a un montón de cosas, parte de lo que opina el público, ¿no? Hasta el momento. Y bueno, ya que veamos esto, que con qué fantasían los hombres, que eran las respuestas que nos daban en este sondeo, según la encuesta, ¿con qué fantasían los hombres, Eusebio? Mira, fíjate que yo creo que eso fue una de las cosas más sorprendentes del estudio, porque en la mayoría de fantasías que exploramos hay diferencias. Algunas fantasían más los hombres, algunas fantasían más las mujeres. En términos generales, los hombres fantasían más exploratorios que las mujeres. Los hombres fantasían más impersonales que las mujeres. Y las mujeres fantasían más románticas que los hombres. Ahora, eso es a la hora que comparas, pero fíjate que hay un detalle. La comparación, en números gruesos, las fantasías románticas andan más o menos en frecuencia como por el 90%. Y ¿hay diferencia? Sí, pero 93, 91. ¿No? Como son muchos, pues salen estadísticamente diferentes. Lo mismo con las exploratorias. Sí, los hombres tienen un poquito más de fantasías, pero las diferencias son muy chiquitas. Yo creo que una de las cosas que más nos ilustra haberles preguntado a estos 1000 mexicanos es que muchos de esos estereotipos que pensamos que las mujeres de plano andan en otra onda y los hombres en otra onda y los hombres no podemos tener fantasías románticas, simplemente no son ciertas. La fantasía más frecuente, también en hombres, es la fantasía romántica. Con la pareja amada, con la persona que sí se tiene una vida sexual. ¿Ves? Y estos estereotipos, de repente ahí están, y todo el mundo pensamos que los hombres tenemos un mundo de fantasías que no tiene nada que ver con el mundo de las mujeres. Y eso no es cierto. Y eso aquí medido, ¿no? Eso es lo que nos reporta respecto a las diferencias. Y luego vamos a ver el sondeo de las otras. Vamos a ver cómo, yo creo que sigue mucho, ¿no?, el estereotipo de lo que pensamos que es. Pues sí, pero poquito. Digamos a ver, que pues ahora vamos a ver con qué fantasean las mujeres, con qué fantaseamos las mujeres. Vamos a ver. ¿Qué creen los hombres? Pues yo más que nada siento así como que con un actor, ¿no? Con un artista, así más que le guste a ella, un cantante, porque pues los ven y se emocionan. Pues una mujer te puede fantasear con bastantes cosas. Fantasías con hombres, con frutas, fantasías con mujeres probablemente. Un hombre que dure casi toda la noche. Yo creo que fantasían con todo. Es que las mujeres tienen una variedad de deseos sexuales y también por eso es muy complejo explicar qué tipo de fantasías tendrían. Con lugares. Igual tal vez en un lugar público. Con un prototipo de hombre que consideran ellas romántico. Artistas, hombres de catálogo, de revistas, apasionado, sensual, hombres fisicoculturistas y detallistas. Es más sentimental una mujer, por lo cual sería importante que se sientan queridas y que les demuestre el hombre que pues las adora y las quiere realmente.
Bueno, esa es la opinión de algunos hombres sobre qué fantasean las mujeres. Ajá. Alma Arias lo aclara rápido y dice, mi fantasía sexual es encontrar un hombre fiel. ¿Se podrá? Es su fantasía, así lo expresa. Y bueno, también hablaban de que si la fantasía tiene que ver con la perversión. ¿Es así o no precisamente? La fantasía y la perversión. ¿La Ahí, fantasía es la perversión? Hace rato comentábamos, bueno, hablábamos sobre las pulsiones parciales, los instintos parciales. O sea, el deseo de ver al otro, de ser visto por el otro, sería voyerismo, el exhibicionismo, el ser maltratado, el maltratar. Son pulsiones, son instintos que en algún momento podemos tener y que tendríamos que ver hacia dónde van. Si hay un predominio genital o pregenital, ¿a qué me refiero? Por momentos una relación sexual, una relación de encuentro amoroso. El ver, el ser visto, la agresión, la ternura, o sea, todo está conjugado. Son pulsiones que se dan, pero se integran en la relación amorosa, al servicio de una relación amorosa adulta genital. Diferente es el caso cuando lo que va a predominar va a ser el deseo de ver al otro, o de que para estar con el otro se tengan que ver películas pornográficas todo el tiempo, que es diferente el estímulo cuando es temporal, esporádico, o cuando hay el deseo de ser maltratado por el otro. Entonces, ahí ya la fantasía se está llevando a la realidad, a la práctica, y en ese sentido podrían ser pulsiones parciales perversas, que tengan que ver con esta parte de perversión. A mí, déjame comentar que ese es el modelo clásico psicodinámico, que básicamente entendía cualquier cosa distinta de la sexualidad reproductiva, heterosexual, como que no había llegado a donde se supone que tenía que llegar, ¿no? Y eso es básicamente el planteamiento, es el desarrollo sale bien cuando terminamos amando al sexo opuesto y teniendo una relación que termina cuando menos en la posibilidad de concebir, ¿no? Esta visión es una visión, y bueno, la explicación psicodinámica es que algo pasa. No, por eso. Por eso. Tiene ese matiz. Pero lo que pasa es que la connotación de la palabra perversión se ha complicado muchísimo, ¿no? Porque si bien en el esquema original, muy puro científico de Sigmund Freud, efectivamente era una explicación, es un planteamiento de explicación, desafortunadamente lo perverso hoy en día es igual a lo malvado. Desafortunadamente lo perverso es ahora pecado. Y aunque hay cosas pues, que se brincan la ética y otras que no se brincan la ética, la mezcolanza que se genera por estos problemas idiomáticos yo creo que es un poco complicado. Y por otro lado, la otra cosa que hoy entendemos mejor es que hay muchos otros factores aparte de lo que sucede con la persona en el desarrollo que vienen desde antes. Y ya no nos vamos a meter en eso porque si no nunca vamos a acabar. Sí, pero tiene que ver con las cuestiones, ahora sí que del cuerpo, ¿no? El cerebro, cómo se estructura, muchas de las cosas pues denominadas perversiones o parafilias, parece ser que tienen de hecho una base neurológica en cómo se desarrolla la persona. Entonces, pero esas son, yo diría, la minoría, en términos estadísticos, de las experiencias fantásticas. Yo ahí con todo respeto. La mayoría, sí, ahorita nos dices por qué. La mayoría de las experiencias de las fantasías, en realidad son formas de expresión y formas que tienen una función muy importante en la construcción de la experiencia, ¿no? Por un lado. Y de repente, sí, manifiestan deseos o manifiestan cosas que no están resueltas y que pueden estarnos dando la idea de que hay algo que no está bien acomodado en el crecimiento. Es cierto, pero no es cierto en la gran mayoría de las cosas, ni siquiera con algunas de las fantasías que pues son un poco transgresoras, como por ejemplo el exhibicionismo. El exhibicionismo, todo depende, y depende de lo que hagan las personas. El exhibicionismo es una fantasía frecuente. Todas son frecuentes, hay que decirlo. Porque cuando dije que no eran tan frecuentes, estaba yo hablando que las poco frecuentes andan en el 40%, 50% de los que reportan, que es un montón de personas, ¿no? Es nada más la comparación entre que hay algunas que son cuasi universales y otras que ocurren con menos frecuencia, ¿no? Pero bueno, ya me callo. A ver, Oscar y después Matilde, por favor. Sí, mira, yo creo que hay un tono de patologización que ha estado presente desde la construcción del guión, ¿no? O sea, ¿por qué tiene fantasías? ¿Será algo de su historia? Bueno, pues todo es parte de nuestra historia, o sea, todo depende de nuestra historia, todo.
el cómo agarras el lápiz, el cómo, a qué te dedicas en la vida. Todo tiene interpretaciones que tienen que ver con la historia, pero focalizar, es que ha de ser por esto, ya le da un matiz de patologización al asunto. Y yo creo que eso es faltarle al respeto a las fantasías. Yo insisto en que las fantasías tienen un lugar en la vida erótica y en la vida en general. La construcción del mundo depende de las fantasías, imaginarse las cosas, construirlas antes. Pero también hay una confusión entre deseo y fantasía que también ha adquirido en esta dinámica un sabor como patologizante. No reflejan deseos las fantasías. Y a eso es a lo que me refería al principio, con esta idea de que es que tuviste la fantasía y busca el modo de realizarla, que es de los aconsejadores y aconsejadoras del radio lo más común, ¿no? Ve el modo de realizar tu fantasía. Pues no, mejor no veas el modo de si se presenta, si de veras asumes que es un deseo, pues ya búscale. Pero que el que se presente una fantasía te lleve a la dinámica de estarla queriendo realizar, eso es lo que es frustrante, eso es lo que, si se asume compulsivamente, pues entonces te echa a perder la existencia, porque echa a perder la fantasía y echa a perder tu relación con la persona con la que la querías, ni querías, pues, pero con la que intentaste realizarla. Las fantasías no reflejan necesariamente patologías ni cosas no cumplidas. Las fantasías son fantasías. ¿Por qué se le habrá ocurrido a Newton que si la manzana caía? Si nos ponemos a interpretar eso, entonces nos perdemos del desarrollo de la gravitación universal. ¿Sí me explico? O sea, la fantasía es solo un paso en un proceso. Y si nos atoramos en la interpretación del paso, vamos a perderlo. Bueno, también no estoy de acuerdo en la compulsión digo compulsión porque así se ha presentado, ¿no? Con compartir la fantasía con la pareja. Las fantasías son algo personal que no tiene nada que ver con las acciones. Hay que atesorar las propias fantasías y compartir las que te dé la gana. No, la necesidad de compartir la fantasía con la pareja es una norma que puede generar muchísima angustia en la pareja y en la persona misma que no se atreve a decir, no, es que sí me... ¿Por qué empujar a la persona? ¿Por qué estar...? Fantasía, ¿no? Yo aquí agregaría algo, mi querido tocayo. Compartía una mujer hace rato precisamente que a su pareja pues le participaba de sus fantasías y que terminaban peleando. Pero, ¿qué hacer? ¿Qué hace una pareja cuando se comparten las fantasías que tú dices son personales o cuando menos... Yo creo que esa persona que compartió la fantasía en esas condiciones está siendo obligada por estas opiniones que han salido de que hay que compartir. Bueno, si quieres compartirla, compártela. Pero primero hay que asumir que la fantasía es tuya. Sí. Es algo que es tuyo. Íntimo. Y como cualquier otra cosa que sea tuya íntima, puedes compartirla o no. Claro. Tú tienes que medirle el agua a los tamales. Sí, no es una medida de la honestidad. Claro, porque muchas personas tienen fantasías medio locas y se sienten poco honestas y se las guardan, ¿no? Y este es un poco el mensaje que estás sintetizando. Es una cosa privada y además no necesariamente tiene un pie en la realidad. Y la otra cosa que en donde tienes razón y que te interrumpí porque quería yo apoyarte, perdón, pero pues ya te interrumpí, es que también es muy complicado atribuirle el significado de que algo hay detrás. Por ejemplo, ahorita voy a mencionar uno de los datos, la fantasía homosexual. La fantasía homosexual, 70% de las mujeres la reportaron alguna vez. Y como 40% o 48% de los hombres, algo así, no me acuerdo la cifra exacta. Eso no revela más que se les ocurrió y se lo fantasearon. No revela ni que son homosexuales, ni que están reprimidos, ni revelan nada. Porque eso es una cosa que además la mayor parte de la gente... Una pequeña pausa. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos. ¿Fantasear con la hermana de tu novia te parece extraño? ¿Tener relaciones sexuales con un amigo cercano te parece mal? En realidad, es más común de lo que creemos, ya que según datos de la encuesta realizada por AMSAC, el 95% de los hombres y 78% de las mujeres afirmaron que suelen fantasear con tener relaciones sexuales con alguien de su entorno. Esto no necesariamente es un deseo reprimido. En algunos casos, puede ser solo curiosidad. Por supuesto, muchas de estas fantasías no son para contarse a la pareja, ni mucho menos para realizarlas. Suelen ser más divertidas si las guardamos para nosotros y se quedan en la imaginación.
fantasía tiene un papel muy importante en la vida en general. Ampliar el concepto para entender mejor por qué las fantasías sexuales tienen este carácter. Mira, casi no hay cosas en la vida que hagamos sin fantasearlas primero. O sea, vamos a quitarle la erotización, porque es una forma de anticipar los posibles resultados que la experiencia real pueda tener. Se genera como vergüenza el tener fantasías sexuales y yo creo que ese sí sería un tema. No tiene por qué avergonzarte una fantasía sexual. O las fantasías sexuales son un elemento de la vida, de la construcción del mundo. Se transgreden las normas físicas, pero también se transgreden las normas sociales. La diferencia entre la fantasía y la realidad es que la fantasía sí la controlas, tú le puedes apagar. Intentar cumplir las fantasías es frustrante en la mayoría de los casos. La manía de querer satisfacer las fantasías es completamente negativa. Las fantasías más comunes, medido con el estudio que hicimos, son las fantasías con la pareja. Tenemos fantasías y muchas veces como que nos podemos sentir amenazados por solo tenerlas. Las vinculamos con la parte sucia, con la parte mala, con la parte del pecado. Hay una moral, hay una religión, hay una sociedad, hay una cultura. Tener fantasías sexuales es algo que enriquece, que es normal. Hay fantasías universales, sí, pero van a haber fantasías particulares que me parece estarían relacionadas a la estructura de personalidad. Las fantasías son muy frecuentes. Continuamos aquí en Diálogos en Confianza. Este es el resumen de lo que ha sucedido esta mañana en el programa. Y bueno, Matilde, tú desde hace un momento querías acotar algo. Adelante, por favor. Matilde. Estábamos platicando, ¿no? Ahorita. Sí. Es que yo les decía que los sentí un poquito enojados con la cuestión psicoanalítica. Y estábamos platicando que el psicoanálisis efectivamente parte de las enfermedades, parte de las patologías, pero en la época actual ha habido una mayor apertura. Y si pensamos en esto de las fantasías, tú decías, Eusebio, o sea, pueden haber fantasías perversas sin ser perversiones, ¿no? O sea, fantasías donde haya poca fantasías que se represión. brincan el límite sin que necesariamente signifiquen que hay problemas, sino simplemente es una exploración. Es un rasgo de la fantasía brincarse el límite. Una manera de descubrir. Es un rasgo de la fantasía, un elemento esencial de la fantasía es que se rompen límites, de los que sean, físicos, morales, tradición, lo que sea. Se ensaya sin las consecuencias de la realidad, ¿no? Y eso por eso estábamos poniendo los ejemplos. La fantasía homosexual es frecuentísima. Bueno, y si es uno gay no importa, pero el hecho de que yo soy yo y fantaseo cómo sería de la otra manera si tuviera otra orientación sexual. Pero si se interpreta como de ese otro, se va a echar a su compadre sin todo el tiempo. Por favor, a Matilde. Carmen dijo Matilde. Sí, por eso. Sí, por favor. Adelante, Matilde. Carmen. ¿Para qué los invitaste? O sea, yo estaba pensando el tipo de fantasía con la etapa de la persona. Una persona a los 20, a los 30, a los 50, a los 70, se irá modificando, irá cambiando la fantasía. No podemos negar los momentos presentes, más los pasados, el contexto de la persona, las emociones de la persona. Y es donde yo ahí incluiría la parte emocional. Sí. Oye, fíjate que yo, ahora que mencionabas, Eusebio, precisamente estas fantasías, me hace pensar, y cuando las vas reprimiendo, es decir, este punto importante, creo que tocaste, si se empieza a fantasear con una fantasía homosexual, de pronto llega una persona a entender o tal vez a confundir entre el deseo y la fantasía de... Ese es el problema. Ahí está. Creo se va a echar a su compadre y no quería echarse a su compadre. Exacto. Sí. O a lo mejor ha reprimido, o a lo mejor ha reprimido durante mucho tiempo un deseo pensando o confundiendo que era una fantasía y entonces no encuentra verdaderamente su desarrollo o su capacidad total. Algunas veces la fantasía, sobre todo si está recurrente y está molestando y uno no quiere pensar y regresa y está dale, eso sí habla de que hay una dinámica interna que está en conflicto, ¿no? Y hay una parte que quiere y otra parte que no quiere, pues ahorita dices, pero el punto está en que no necesariamente es así y que la mayoría de las veces tampoco es así. Porque el problema de ponernos a decir, pues entonces fantaseaste esto, entonces significa que estamos ante la posibilidad de que en realidad no eres como dices que eres, sino que, por ejemplo, eres homosexual, o en realidad no quieres a tu mujer porque ya te antojó. Todas estas suposiciones son las que son muy peligrosas. Es distinto
tener una fantasía, como es muy frecuente que de repente se le aparece a alguien, se le antoja y tiene una fantasía, a que todo el tiempo esté pensando en alguien, por ejemplo. Es distinto, ¿no? La significación, es decir, lo que uno puede inferir, ahí sí, probablemente esa cosa que no se puede librar de la fantasía, que está interfiriendo, que no lo deja ni siquiera estar a gusto con su pareja, bueno, eso sí habla de que algo está pasando, y bueno, pero en realidad no es la fantasía, sí, sino la manera como la fantasía. Te suplico. Es que si es un elemento distinto. Oscar, sí, mira. vamos contigo y después platicamos con Mía. Sí. Epicuro insiste mucho en distinguir en los deseos, los que son saciables y los que no son saciables. Y nos previene contra los deseos no saciables. Porque si dedicas tu vida a eso, a buscar fama, a buscar dinero, a buscar poder, jamás lo vas a saciar y vas a vivir con la angustia de que nunca cumpliste. En cambio, hay otros deseos que sí son saciables. Yo creo que las dinámicas sociales nos imponen la posibilidad de la satisfacción en unos ciertos campos, la heterosexualidad monógama, la confianza en la pareja, pero eso en realidad no es saciable. ¿Sí me explico? Entonces te meten en una dinámica en la que tú buscas la satisfacción sin que la satisfacción exista. Entonces jamás vas a ser fiel porque siempre estás fantaseando y entonces ya vas de cliente, ¿no? O sea, ahí sí caes con tus 500 pesos a la semana, ¿no? Y eso es muy nutritivo. Bueno, o 1000, ya no sé. Pero es muy nutritivo para un cierto gremio que vive de eso. Pero yo creo que podríamos librarnos de ese pago semanal asumiendo que hay fantasías, hay deseos que no son saciables y que simplemente los tienes que observar y punto. No puedes saciarlo nunca. Si te cae la lana, qué bueno, pero si te dedicas a buscar la lana, te vas a perder de relaciones sociales, de estar con tus hijos, de comerte unos tacos al pastor en la calle un día. Entonces hay que asumir que hay cosas que no son saciables y no enfilarse por ese lado. Y a lo mejor lo no saciable es la monogamia, la heterosexualidad plena, la fidelidad absoluta hasta en pensar. Esas son angustias cristianas, ¿no? Si ya pequé con ella en mi corazón, y en mexicano decimos, pues ya encarrerados, va, ¿no? Si ya el pecado ya está. Entonces, es una dinámica que sí creo que vale la pena distinguir, ¿no? Por supuesto. Y mira, aquí estoy con Mía, que nos quiere compartir su experiencia acerca de expresar con ciertas parejas las fantasías sexuales, pero con alguna de tus parejas no ha sido tan abierto porque son un poco más cohibidos, no son a lo mejor quizá con la misma apertura con la que ves la sexualidad, Mía. Sí, bueno, en mi experiencia me agrada mucho lo que está comentando ahorita Oscar, porque sí, bueno, yo soy muy dada a fantasear, ¿no? Pero sí tengo muy claro cuáles son las que sí puedo compartir, las que no puedo compartir, que son mías, porque son mías y esa es la fantasía, es lo como que me mantiene en mí, mantiene el deseo, ¿no? O sea, como un motor constante. Y sí, indudablemente con una pareja lo pude compartir, pero pues bueno, no hubo respuesta, ¿no? Entonces, en este sentido, pues lo que yo hago es ahora sí que ponerlo en otro lado, ¿no? Escribes, dibujas, llegas a cosas en donde puedas acercarte al deseo sin tener que realizarlo del todo. Y bueno, sí, con una pareja sí encontré afortunadamente el eco, ¿no? Que pude compartir muchas cosas y eso pues fue genial porque los dos teníamos como las mismas fantasías, pudimos realizar varias de ellas, tanto que, bueno, pues nos metíamos como a investigar, ¿no? Ya llegábamos mucho alzado y cosas así, entonces meterte a investigar para hacerlo bien y la verdad es que nos fue fantástico. La experiencia fue muy agradable, ¿no? Pero sí hay algunas que me las reservo y esas pues son mías, ¿no? Y eso mantiene como el deseo en mí, ¿no? Claro, ahorita que tú decías del sado, creo que las fantasías de dominación tiene que ver mucho con el gusto de las mujeres, de algunas mujeres, pero también es compartido con los hombres. De hecho, tenemos a continuación una cápsula de BDSM que les vamos a presentar, ya que tocaste el tema. Vamos a verla. Desde muy pequeño, muy joven, he tenido fantasías de dominación, fantasías con fetichismo. Y en su momento no las realicé hasta que llegué a la parte de la adolescencia, que las empecé a aterrizar, empecé a descubrir el mundo del hedonismo casi con cualquier cosa. Fue hasta que
alrededor de los 14, 15 años que lo probé y me encantó. De muy joven empecé a tener fantasías de dominación, pero fue hasta la llegada de internet, por ahí de principios de los 2000, que bueno, supe que esto existía y le puse un nombre a la fantasía, BDSM. Supe que así se llamaba y ya con esas siglas, pues bueno, pude hacer una búsqueda y vi que no era la única que tenía ese tipo de fantasía. El bondage, a diferencia de muchas otras prácticas, digamos que puede entrar en una práctica totalmente estética o fuera de cualquier connotación sexual. Hay fotógrafos internacionales que hacen ataduras, vestidos de cuerdas sobre una persona y buscan solamente la foto, algo que se vea muy bonito. Ya la parte erótico-sexual que implica la sexualidad alternativa con cuerdas, bueno, obviamente ya está enfocada a esa connotación sexual. Generalmente la gente que entra en la fantasía, bueno, realiza la fantasía y ve que le gusta, comienza a buscar información dependiendo de la práctica que le atraiga. Por ejemplo, si van a empezar a amarrar, es muy probable que la gente empiece a buscar cómo se amarrar y cómo no debe de atar. Por ejemplo, no atar las muñecas, no atar las articulaciones, cuestiones por el estilo, qué tipo de cuerdas. Entonces, bueno, va a depender mucho de en dónde quieren aterrizar esa fantasía. El común es que una fantasía se queda en la mente de una persona, a lo mejor toda una vida y nunca la realizan. Y cuando la llegan a realizar, deja de convertirse en una fantasía, toda una realidad. En espacios de sexualidad alternativa, lo que haces es buscar recurrentemente el vivir otra vez tu fantasía, porque no se acaba. Llega una chispita, llega algo diferente, llega algo más que retroalimenta esa fantasía y se vuelve más grande, más placentera, con menos miedos. De pronto, cualquier fantasía sexual es como que complicada generalmente hablarla por la educación que tenemos y por la cultura en la que vivimos. Pero si se logra abrir esa comunicación y decirle a la pareja exactamente qué quieres, qué buscas, qué es lo que te excita, pues obviamente toda esa fantasía lo que va a hacer es reforzar la relación de pareja. Pero sí es muy, muy importante hablarlo, porque si no lo hablas, te lo vas a quedar tú y te vas a sentir frustrado. Nosotros nos conocimos en ese espacio, en espacios alternativos. Yo ya traía como 10 años de experiencia, ella llevaba 1 o 2 años de experiencia cuando inició en esto. Y fue donde nos complementamos, donde quisimos aterrizar nuestros compromisos, nuestras fantasías, nuestros acuerdos. Y al ver que podían compaginar fue que decidimos iniciar una relación sólida, que ahorita ya vamos a cumplir 9 años de haberla iniciado. Como toda práctica sexual alternativa, no todo es para todos. Sin embargo, yo te puedo decir a título personal que no hay nada como realizar tu fantasía bajo un marco de sensato, seguro y consensuado. Y a partir de ahí puedes hacer realmente lo que tú gustes. Agradecemos mucho el testimonio de esta pareja que acabamos de escuchar, de ver. Evidentemente no todo es para todos. Aquí es la decisión de cada quien y eso es muy respetable y es lo que siempre en Diálogos en Confianza hemos respetado, desde luego. Pero fíjate que aquí estamos hablando de una realidad. O sea, todo este último bloque en realidad no está hablando de fantasías, está hablando de un método que nos están invitando para los que tengan fantasías de ese tipo, digamos, realizarlas en forma segura, que es un movimiento bastante consolidado en varios países y ahora ya está aquí en México, pero en realidad es otro tema, es el tema de la dominación y por qué la dominación aquí se vuelve erótica y qué pasa con un grupo de personas que ciertamente no son mayoría, ciertamente es muy poquito y la noticia es otra, ¿no? La noticia es, oiga, si usted tiene esas fantasías no tiene que aguantársela toda la vida, aquí estamos nosotros, venga para acá. Esa es la noticia. Pero realmente, por eso yo decía, aunque esas fantasías ocurren, por cierto, uno de los datos de la encuesta, que ya me voy a callar de la encuesta, que está muy interesante, es que estas fantasías de dominación, de ser atados, de obligar, son iguales en hombres y mujeres. La frecuencia no hubo diferencias y andan pues mucho más abajo, 30, 40% más o menos de los participantes. Y nuevamente, el asunto sería la diferencia, porque lo que presenta la cápsula, pues ahí está la acción, ¿no? Eso ya es acto, que es en realidad una temática un poquito distinta y que habría que hablar mucho, habría que decir muchas cosas, en tanto cuanto, pues bueno, si decide entrar en esa práctica, pues entonces hay que entrarle con mucha información y con mucho cuidado,
porque ciertamente si se avienta uno más así, uno como el Borras, por decirlo así, pues hay riesgos que es importante conocer y medir, ¿no? Claro. Les voy a compartir varias opiniones en las redes sociales. Chulel Lenos Legorreta. Es frustrante cuando estás embarazada y tus hormonas e imaginación están a todo lo que dan. Y las parejas no quieren porque se sienten raro o creen que pueden dañar al bebé. Joana Soto Aguirre, mi fantasía es ser amada, deseada en un carro. Y nos cierra el ojo y dice, buen tema. Artemio Botier, no creo que las mujeres fantasean con la emocional y lo romántico y los hombres con lo carnal. La idea de que la mujer sea emocional y sentimental es tan falso como que las mujeres no vean pornografía. Eduardo Vázquez Hernández, la comunidad LGTB son los que llevan a cabo sus fantasías y no hay por qué reprimirlas. Me incluyo. Y dice, hablen más de la comunidad. Monique Manzano, no todas las mujeres tenemos fantasías cursis y románticas. A veces también nos gusta que sean bestias. Cierra el ojo y dice, bueno, es que soy algo sadomasoquista. Ah, bueno. Virginia Moon Lee, pienso que las fantasías sexuales son necesarias y saludables para la relación de pareja. Claro, siempre y cuando no se salgan de control. Cristina Juárez, algo muy importante son las creencias y raciones o relaciones, no entiendo bien, acerca de las fantasías sexuales. Es una represión que afecta a las personas como cuando no pueden llevarse a cabo. Pausa y regresamos. No se vayan, continuamos en Diálogos en Confianza. La próxima semana, Diálogos en Confianza tiene para ti. El lunes, el doctor José Bandera y los especialistas nos hablarán de mieloma múltiple, un tipo de cáncer raro que inicia en las células plasmáticas de la médula ósea. No es curable, pero sí tratable. Conoce lo que significa vivir en el día a día con esta enfermedad. El martes, Cristina Jauregui te invita a reflexionar en aquellos adolescentes que se agreden a sí mismos, se cortan, se arañan o se queman como una forma de lidiar con su sobrecarga emocional. Nuestro tema será Mi hijo se lastima. El miércoles te invitamos a conocer historias de éxito donde la disciplina y perseverancia han sido los pilares para el logro de sus metas. ¿Te consideras perseverante o eres de los que abandonan sus objetivos ante la mínima dificultad? Platícalo con Marisa Escribano. El jueves, Fernanda Tapia y los especialistas nos hablarán del robo de identidad, un delito que se ha incrementado en los últimos años. Infórmate sobre las medidas de seguridad que podemos llevar a cabo para proteger nuestros datos personales. Y para cerrar la semana, Carmen Muñoz te espera para analizar qué hay detrás de la elección de una pareja. ¿Será que buscamos parejas similares a nuestros padres, parecidos a nosotros o totalmente opuestas a lo que deseábamos? Compártenos tu experiencia. Tu asistencia en nuestro foro es vital porque eres parte fundamental del programa. Si quieres asistir a alguno de los programas, solo marca al 5341 4435 o envíanos un mensaje a nuestras redes sociales y te reservamos un lugar en el estudio. Recuerda que Diálogos en Confianza se preocupa por tu bienestar. Hay quienes proponen a su pareja interacción con un tercero. Pero ¿qué tanto se preferirá que el otro en cuestión sea del mismo género? Según la encuesta de AMSAC, solo el 48% de los hombres contra un 78% de las mujeres aseguraron que han fantaseado con tener relaciones con alguien de su mismo sexo. Se dice que en los tríos es más común que sean dos mujeres las que comparten un hombre. ¿Será también la fantasía de ellas estar con dos hombres? Podríamos decir que no es lo común, pero quizás se trata de una fantasía no confirmada, o tal vez estas experiencias permanecen en secreto. Continuamos aquí en Diálogos en Confianza hablando de fantasías sexuales y bueno, los chavos ya tienen varias inquietudes que expresar. Por favor, te pones de pie. Tú tenías un comentario y pregunta. Buenos días a todo el foro. Sí. Muchas gracias por la invitación y una rápida pregunta es ¿qué diferencia hay entre un fetiche y un deseo sexual? Y un comentario es que creo que es muy importante la confianza entre tu pareja con la que vayas a tener tu deseo sexual, porque si no hay confianza, creo que el deseo desaparece tal como lo planeaste. También cuando estás con tu pareja y tienen muchos deseos sexuales, ¿es sano que estés con ella todavía en la relación?
¿Fetiche? Sí. Mira, antes que aquí mi compañera psicoanalista, porque si no van a decir que le respondí. La fetichización es un elemento en el BDSM, en este asunto que acabamos de ver. O sea, el darles significado a cosas, a objetos, etcétera, ¿no? Fetiche es algo que tiene cualidades que no están en su materia física. O sea, esto es más importante que aquello porque esto era de Madonna o era de mi prima, entonces tiene un significado especial para mí. O una cruz bendita, a diferencia de la cruz que no está bendita. Tiene elementos en su construcción que no son parte de su materia. Pero en otros marcos de referencia los fetiches son otra cosa, que no tiene que ver con la reproducción. Eso es, ahí me retiro. La tradición, la simple manera de definir fetiche es la erotización de un objeto inanimado, para decirlo ya. O de una parte del cuerpo que no sea los genitales. Oscar, ahora, si en una relación de pareja, para llegar a un orgasmo, al coito y demás, fuera necesario el fetiche, y eso sustituye al acto sexual coital, el origen de la... Hay perversión. Porque sí, es una linda perversión que puede ser muy satisfactoria para las dos personas. Y tiene otros nombres, también se llama parafilia, y también tiene otros nombres. Y puede o no ser problemático, ¿no? Porque si de repente, por ejemplo, un fetiche... Si llega a terapia sí es problemático. Déjame platicar. La secuencia. No necesariamente. A ver, Eusebio. Alguien puede estar muy encantado con unos zapatos femeninos, pero es muy común, ¿no? El fetiche, pero ya estamos cayendo en otro tema, pero no importa. Y cuando se vuelve problemático, los zapatos pueden estar ahí muy inocentes y el otro muy encantado con los zapatos, eso está muy bien. El problema es cuando la pareja se enoja, porque ya, pues obviamente el zapato es la fuente de emoción y la pareja pues está nomás ahí casi pintada como si fuera mueble. Y a veces eso genera un malestar, no por el fetiche, sino por la interacción. En algunas ocasiones eso impide que se desarrolle otra cosa que la misma persona dice que quiere, ¿no? Y entonces la mujer está, o la pareja que sea, está ahora sí que desatendida. Y la otra pregunta que haces está muy complicada porque esa edad... ¿El deseo sexual? Sí, ¿qué es el deseo? El deseo, mira, la manera simple de decirlo es las ganas de hacer algo. Y estamos hablando de deseo sexual, pues las ganas de tener actividad sexual en una circunstancia, de un modo, con una persona, ¿no? Eso es en forma simple. El tema del deseo es de los más interesantes, de los más complejos, y bueno, yo creo que mejor ya me paro porque si no nos podemos desviar. Hace un ratito estábamos platicando acá sobre las fantasías y veíamos que era importante comentar, o sea, en ocasiones, en algunos momentos, ¿cuál sería la función de la fantasía, independientemente que sean sexuales o no? Sería una manera de evadir la realidad. Y en ese sentido habrá que distinguir, no que diferenciar. ¿Cuál es la función de esta fantasía? Evadir la realidad, satisfacer deseos, crear, imaginar. No, a veces, no siempre evadir. No. Yo no dije que siempre, dije a veces. ¿Por qué a veces? No, sí, bueno, porque hace rato estábamos comentando en el corto. Los sueños diurnos también, ¿no? Sí, pero o sea, es cuando estábamos diciendo de la patologización que de repente hay en el lenguaje, ese es el ejemplo. Si tú dices, la fantasía es una forma de evadir la realidad, pácatelas, ya generas una angustia gratuita. Pero si escuchaste bien, no. A ver, yo estoy completamente de acuerdo con ella en que es una forma de evadir la realidad. En un cierto momento, la Tierra era plana, esa era la realidad. La fantasía de alguien que pensaba que la Tierra era esférica es lo que logró que avanzara. La fantasía tiene un elemento de creatividad y sí es una evasión de la realidad, en términos de que la realidad es lo que construyes a tu alrededor con todos los prejuicios, los mitos, el judeocristianismo, los prejuicios psicoanalíticos, etcétera. O sea, hay una construcción de la realidad que rebasas a partir de la fantasía y eso es creativo, es positivo, es una forma de avanzar y si se quiere llamar perversión, yo diría que la etimología de perversión es la misma que de perfecto, la misma que de percutir, es hacer cosas bien. Pervertir algo es verter algo correctamente, vertirlo hasta su límite. Eso es pervertir, porque también hay un contexto como negativo, ¿no? Es decir, evadir la realidad es algo que es muy bueno. Qué bueno que pudiéramos evadir la realidad, qué bueno que pudiéramos encontrar a los 43, qué bueno que pudiéramos hacer una serie de cosas que no hacemos, porque la realidad es abrumadora, la realidad es una
constante violencia y ojalá que pudiéramos tener la realización de que eso fuera de otro modo. Ahora, qué bueno es evadir la realidad. O sea, más que evadirla, cambiarla, ¿no? Evadirla por lo pronto. Pero creo que no todas, desde luego, no todas las fantasías llegan a ser lo que imaginábamos o esperábamos o tan positivas en el sentido creativo. Es una experiencia simplemente. De ahí creo que la toma de decisión de alguien de llevarla a cabo o no, porque evidentemente tienes que asumir las consecuencias. Sí, aunque no lo hagas en las sábanas, pero lo puedes escribir o lo puedes elaborar. Así es. Bueno, les quiero compartir Oscar Virués. llamadas y comentarios en las redes sociales. Nos dice Natalia Oa, mi fantasía siempre ha sido con un hombre afroamericano y yo soy rubia, por favor, ¿podrían explicarme por qué se presenta? Pues por suerte. No, por suerte. En realidad porque nosotros hemos como sociedad marcado estas diferencias y no tendría por qué existir. Nosotros no. Sí. Hay estados en los Estados Unidos donde todavía está prohibido aparearse por distintos colores de la piel. Acá no, acá eso no ha habido nunca. Sí. Depende, muchas de las fantasías son realmente construcciones sociales, ¿no? Y entonces, por ejemplo, esto de la interracialidad estuvo, como señala Oscar, prohibido. Aquí es una cosa que no se vive con frecuencia. Y mucho de las fantasías es eso, la exploración de lo que no está accesible, que no está ni siquiera factible, ¿no? Y entonces pues puede estar ahí la fantasía y pues ahí puede ser que no haya más. Déjame regresar a este asunto de la evasión, porque yo creo que hay que aclarar un poquito más. Ciertamente sí, la evasión de la realidad tiene la función que Oscar está de filósofo y muy bien. Sí, ciertamente, ese es el progreso que tiene, que tenemos como seres humanos. Hay algunas veces que la fantasía es el refugio, vamos a cambiarle el nombre. Y entonces nos refugiamos en la fantasía en lugar de actuar. Y entonces ahí se vuelve complicado, ¿no? Porque si uno se queda completamente satisfecho de lo que está uno fantaseando y no se pone a actuar en la vida, pues está perdido. No, perdido, ¿no? Y eso pasa con las fantasías sexuales y con todas las fantasías, ¿no? Hay gente que le dicen fantasiosa porque nunca hace nada. Y si ese es el caso, pues hay que también preguntarse qué es lo que está pasando, ¿no? Ahora, pues es que es de toda la gama, ¿no? Desde la ruptura de la realidad para construir una más eficiente, hasta la evasión de la realidad para no hacer nada, hasta la ruptura de la realidad para construir una cosa mejor o el ensayo de cosas. Y todas estas funciones tiene la fantasía, ¿no? Y bien, vamos a escuchar en este momento, ya que estás tocando esto que me parece muy importante y que quizás se relaciona alguna parte de las experiencias que has tenido, a nuestro testimonio anónimo que nos quiere compartir. No tienes el micro. Bueno, ahorita te lo pasamos, por favor. Oscar. Mientras yo leo algunos comentarios rápidamente, nos dice Bohemio Zarco, también hay hombres románticos cuya fantasía es satisfacer plenamente a su pareja, se excitan más y lo disfrutan y es fantástico. Ezequiel dice, en mi experiencia algunas mujeres su fantasía es tener relaciones con alguno de sus exnovios. En mi caso cumplí hace tiempo a una ex su fantasía, mas no me gustó porque solo era para ella solamente era una fantasía y así quedó. Héctor Medina, ¿qué tan frecuente es tener fantasías sexuales con pies femeninos y qué tan aceptado es socialmente? Que este es un fetiche, de lo que hablaban un poco hace rato. Ay, abuelo dice, tomar decisiones. Bueno, Daniel Lara, las fantasías que son malas, transgresoras, ilegales, pone entre paréntesis Daniel Lara, dice, deben reprimirse, fomentan o mitigan la realización. Y con el otro comentario donde la mujer que nos compartía que ella es rubia y le gusta fantasear con hombres de raza negra, también me llevaba a preguntar, ¿qué tanto nuestras fantasías en realidad nos pertenecen? Ya decías, Oscar, en un principio, que somos construcción, somos historia en todo momento, pero los medios de comunicación, la literatura, el cine, ¿qué tanto influyen sobre nosotros para fantasear de una forma que tal vez no hubiéramos imaginado de no haber visto esa película, leído ese libro y tal? Claro que sí. El imaginario social. Sí, por supuesto. ¿Tiene que ver eso con lo mediático? Tiene que ver con la experiencia, ¿no? Y hoy en día los medios forman parte de la experiencia, ¿no? Estamos ahí rodeados de pantallas por todos lados y por supuesto si el cine, la tele, lo que sea, pues modula, ¿no? Modula lo que aspiramos, modula lo que queremos y mucho de la construcción de fantasías sexuales, para no despegarnos mucho del tema, pues está en base a lo que se presenta, ¿no? Por supuesto. ¿Y coarta o motiva?
pues yo creo que modula y a veces modula no de la mejor manera, esa es la realidad, ¿no? Ahora lo que los medios son Oscar mucho el reflejo rato, de donde andamos. Motiva menos de lo que se teme, digamos. ¿No? O sea, eso, así lo dejaría yo. O sea, que las fantasías te causen cambios en la... Es algo que hay que ver con calma, pues. No es cierto. O sea, la gente puede pasarse fantaseando y no por eso va a hacer cosas. A ver, pues ahora sí vamos a escuchar a nuestro testimonio anónimo que nos quiere compartir las experiencias acerca de las fantasías sexuales que has tenido y cómo las has llevado a cabo, las has compartido o han sido tuyas. Bueno, buenos días a todos. Buenos días. Yo pertenezco a la Asociación de Neuróticos Anónimos y en mi caso suena muy bonito decir fantasías, pero en mi caso después yo rebasé el límite porque las fantasías empecé a vivir para poderlas darles vida. Entonces, en mi caso fue algo muy doloroso porque yo recuerdo desde la niñez empecé a desear a mi abuelo. Él era una persona de cuerpo atlético y de ahí me empezó a llamar la atención personas con ese tipo de cuerpo. Conforme voy creciendo, voy conociendo lo que es la pornografía y voy fijando mi mente en este tipo de cuerpos, en las estructuras físicas, entonces lo voy buscando cada vez más. En mí, sin darme cuenta, se empezó a generar una necesidad a través de ver pornografía, a través de salir a antros donde hubiera una forma de poder satisfacerlo, en cuartos oscuros, en cines, en parques, o sea, pero era para lo que vivía. Entonces, esas fantasías se hacían obsesivos. En mí me generaba mucha ansiedad, intranquilidad, desesperación porque no podía cumplirlo siempre lo que yo quería o lo que yo pensaba. A través de esto me genera mucha insatisfacción porque con las personas con las que estoy, pues nada que ver con lo que yo veo en la pornografía. Entonces, empiezo a fantasear, pero me sigo sintiendo mal. Y esto me va generando cada vez que vaya cayendo más y más y más abajo, hasta que hay un momento en la vida en que pues busco la ayuda, porque yo sentía que ya no era normal, porque yo vivía para poder fantasear, o sea, yo me levantaba. Y llevarlas a la realidad. Yo me levantaba pensando qué es lo que iba a hacer, a dónde lo iba a hacer, y me acostaba igual, ¿no? Entonces empecé a perder el control con respecto a si veía una revista, un comercial, imaginarme a las personas, qué es lo que haría, cómo lo iba a hacer. Entonces, a través de esto, encontré mucha soledad, porque iba buscando en una pareja, en la otra, ir satisfaciendo todo esto, y fue una insatisfacción sexual la que yo generé a través de esto. A través de estar aquí en la Asociación DNA, me he venido a reeducar. Hoy he aprendido a tener relaciones sexuales con las personas o con las parejas con las que he tenido, pero pues sí me deja ganancias porque a través de eso soy una persona muy abierta en el sexo. Entonces, aunque no soy una persona así muy frondosa estéticamente, pero soy una persona muy atractiva y eso me ha generado a poder tener varias personas, ¿no? También conozco lo que es el internet, a través del internet a empezarme, yo decía, a internacionalizar, a conocer personas de otros países, buscando esa satisfacción, pero cada vez era más insatisfecha. A través de estar aquí he ido encontrando una manera de reeducarme ahorita comentaba, ¿no? O sea, hay cosas que sí puedo hacer y hay cosas que no puedo hacer. Así es. Entonces, como que mentalmente me he tenido que reajustar. Pues aquí en la asociación he ido encontrando esa forma de reajustar mi sexualidad, que en mi caso se descoyuntó totalmente. Muy bien, pues te agradezco mucho que lo compartas con nosotros en el programa. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos. El voyerismo, el exhibicionismo, el ser maltratado, el maltratar. Son pulsiones, son instintos que en algún momento podemos tener. Se integran en la relación amorosa, al servicio de una relación amorosa adulta genital. Cuando hay el deseo de ser maltratado por el otro, entonces ahí ya la fantasía se está llevando a la realidad, a la práctica. Y en ese sentido podría ser pulsiones parciales perversas. En términos generales, los hombres fantasean más exploratorios que las mujeres. Los hombres fantasean más impersonales que las mujeres. Y las mujeres fantasean más románticas que los hombres.
La mayoría de las experiencias de las fantasías, en realidad son formas de expresión. Las fantasías son algo personal que no tiene nada que ver con las acciones. La necesidad de compartir la fantasía con la pareja es una norma que puede generar muchísima angustia en la pareja y en la persona misma, en distinguir en los deseos, los que son saciables y los que no son saciables. A buscar fama, a buscar dinero, a buscar poder, jamás lo vas a saciar y vas a vivir con la angustia de que nunca cumpliste. Que las dinámicas sociales nos imponen la posibilidad de la satisfacción en unos ciertos campos, la heterosexualidad monógama, la confianza en la pareja, asumiendo que hay fantasías, hay deseos que no son saciables y que simplemente los tienes que observar y punto. Y a lo mejor lo no saciable es la monogamia, la heterosexualidad plena, la fidelidad absoluta hasta en pensar. Esas son angustias cristianas, ¿no? Ejercer el poder sobre otro o ser dominados representa también una de las fantasías sexuales más comunes. Según un estudio publicado en el Journal of Sexual Medicine, el 73% de las mujeres desea ser dominada, contra un 52% de lo que desean los hombres. Bueno, estamos de vuelta aquí en Diálogos en Confianza y les compartimos más comentarios y llamadas. Nos dice Víctor, ¿qué tanto influye la promoción de grupos de sexo swinger de este tipo en las relaciones? ¿Incitaría a cumplir fantasías o no? José Alberto Colín Uribe, quiero felicitarlos por el tema del día de hoy. Es un tema extraordinario, ya que la sociedad mexicana está estancada para hablar de estos temas. La religión impide la apertura a estos temas, aunado a la cultura de los mexicanos. Lilia dice, ¿por qué en los sueños soy feliz sexualmente con mi pareja y en la vida real no? Un anónimo, vamos a hacer una cosa, tuvimos relaciones haciendo fantasías fingiendo que él era otra persona y yo también, y lo disfrutamos mucho, pero no tuvimos mayor problema. Nutrimos nuestra vida matrimonial desde entonces. Laura Herrera, un testimonio dijo que su fantasía sexual era encontrar un hombre fiel, y yo quiero decir que los únicos hombres fieles son los fieles difuntos. Que por cierto, feliz día de muertos. Lorena, se anticipó al fin de semana. Yo creo que hay 3 clases de vida, la pública, la privada y la secreta. En mi opinión, las fantasías sexuales deben quedarse en el ámbito de la secreta, ni siquiera deben comentarse en terapia. Tengo una amiga que habló tan íntimamente con su terapeuta que terminó involucrándose con él, terminando un matrimonio de 20 años y destrozando la vida en sus 3 niños. Aquí habrá que hacer una distinción. Hay un código de ética y no por esto se enganchó con su terapeuta. De entrada no tendría por qué haberse dado el enganche, que se puede dar porque es una persona en la que estás confiando, orienta de alguna forma las decisiones o te cuestiona qué es lo que está pasando, pero no tendría por qué permitirse el problema dentro fue el del código. sin duda, el problema fue el terapeuta. Pero tendría que tener toda la libertad de ella de confesarle o de decirle o contarle al terapeuta sus fantasías sin temor a que éste aproveche la situación y sí, pues hay gandallas en los terapeutas, algunos. Desde luego. Por eso es muy importante siempre preguntarle a tu terapeuta cuál es tu título, tu experiencia y tal, para no ir con cualquier... Que no es garantía, en cualquier profesión. Que no es garantía. No, tampoco un papel colgado en la pared no es garantía. Sí, no, pero cuando menos investigar un poco y preocuparse por saber quién es. No, y saber que eso no se vale, punto. Exacto. Claro, no se vale. No se vale. Hasta por sentido común. Desde luego. Verónica dice, mi esposo y yo no tenemos relaciones sexuales desde hace 2 años, solo que él ve mucha pornografía. ¿Qué me pueden recomendar los especialistas? Varias páginas de porno. ¿Para que comparten? Pero fíjate, a ver, no sé si esto sea parte de una fantasía sexual en pareja, pero hablar de que en una relación de pareja no hay relaciones coitales sexuales desde hace 2 años y él solamente ve pornografía y por lo que nos deja ver, pues no la comparte mucho con ella, ¿no? No, pero si está dándonos un poco la historia, pues si su vida sexual está deteriorada al punto que ya no tiene ni siquiera encuentros, pues eso si quieren, porque... quién sabe si quieran o no, o si uno quiere y el otro no quiere, que eso es una posibilidad muy grande, que él ya no quiera y entonces está satisfaciendo sus ganas sexuales con las puras imágenes pornográficas. Evidentemente estamos hablando de una situación pues muy dolorosa y muy problemática, pero la problemática no está en si el otro tiene fantasías
O sea, está en el hecho de que la pareja está en crisis. El deterioro de la relación. Y eso es lo que hay que asumir. Y eso es lo que hay que, si se quiere actuar sobre eso, hay que actuar, ¿no? No gana nada quitándole el internet al marido como si fuera adolescente, que le quitan los teléfonos para que ya no vean y luego al rato encuentran el del amigo. No, ese tipo de estrategias no funcionan. Lo que funciona es asumir. Aquí tenemos un problema y a lo mejor la relación ya no funciona y a lo mejor la única, quién sabe, mejor no digo, porque hay muchas cosas que pueden estar. Y esto también es un punto importante. ¿Qué tanto algunas parejas, por reavivar entonces este fuego de la pasión, que es algo de lo que hablaban en el primer sondeo, a las fantasías? Y cuando no encuentran los resultados esperados, entonces pues le culpan de decir, no me funcionó. Por decir algo, en esta situación, a lo mejor ella, en un intento por mejorar o por reavivar las cosas, dice, bueno, comencemos a fantasear, y entonces alguno de los dos, ya sea ella o él, o ella y ella, decide tomar yo nomás quisiera prevenir, porque ver pornografía no es fantasía. No. Es un producto que está hecho, que no es fantasear, no es crear. Es un carril que, como un carril fabricado, igual que los prejuicios judeocristianos, es nada más un lugar para poder transitar que no te va a conducir a la satisfacción. Puede ayudar, puede adornar, salpimentar tu vida, pero pensar que solo por esos carriles vas a encontrar la satisfacción, eso es a lo que me refiero con la frustración. La verdadera fantasía sería diversificar, de veras quitar un montón de cosas, y entonces a lo mejor llegas a encontrar caminos para la satisfacción. Hay quienes dicen que nunca llegas a la satisfacción y que es el motor de la vida. Bueno, yo creo que hay cosas que sí se pueden satisfacer, ¿no? Oye, me gustaste, vamos, sí, pum, papas, y ya, ahí nos vimos. Eso es satisfactorio y se acabó la función. Claro. Pero tener que vivir con la misma persona a diario, pues implica una serie de cosas. Sí, y la otra cosa que hay que reconocer es que la vida en pareja es extremadamente compleja. Sí. Y a veces las relaciones ya no tienen salida y otras veces sí la tienen porque hay muchas cosas que no se dicen, no necesariamente de fantasías sexuales, sino de cosas que tienen a veces que ver con cosas ya el sexo eso es lo menos importa, pero genera una distancia en las parejas que si no se habla, no se encuentran caminos de solución, pues dan estas distancias, estos de sufrimiento. Pero eso es, aunque el tema del programa es pareja, es en realidad es otro tema, ¿no? Es el tema de cómo funciona la pareja. Y sí, las fantasías pueden en un momento dado ser una manera de huir de la pareja, sí, pero pues de momento, ahí la cosa hay que visualizar que la cosa es mucho más muchas veces es la manera de huir, compleja. pero también es a lo mejor la manera de iniciar con algo nuevo con la pareja. De hecho, comentaban en uno de los comentarios acerca de las parejas swingers, y aquí tenemos con nosotros una pareja anónimamente, una pareja swingers, que nos platicaban que sus fantasías sexuales comenzaron, o más bien este mundo swinger lo comenzaron a través de estas fantasías sexuales que tenían como pareja. ¿Es así? Bueno, buenos días. Sí, bueno, yo inicié desde muy chica teniendo fantasías. Primero que nada, yo creo que las fantasías no con todas las personas o tus parejas las puedes compartir, ¿no? Empezaron íntimas al ver porno y no me atrae el porno. A mí lo que me atrae es escuchar a mis vecinos y me excita, ¿no? Me atrae eso. Después, mi fantasía, como fui creciendo, se va transformando. Ya no solo quiero escuchar, ¿no? A lo mejor quiero ver. Y entra el voyerismo, ¿no? Después, cuando empiezo a tener una pareja estable, entra la parte de decir, bueno, pues quiero ver con alguien más, ¿no? Y cuando se acopla esta fantasía de que él me quiere ver con alguien más y yo también con él, pues es muy agradable, ¿no? Eso sí, las fantasías yo creo que se deben de quedar para el dormitorio, no combinarse con la relación como tal, ¿no? Porque creo que hay parejas que sexualmente se pueden llevar muy bien, ¿no? Y hacen el amor increíble, ¿no? Pero a lo mejor en la relación o en la vida cotidiana se llevan mal, como al contrario, ¿no? Como la pareja que le está pasando que pues no tienen relaciones, ¿no? Pero a lo mejor su relación, su convivencia es muy padre, ¿no? Se han llegado a complementar, ¿no? Entonces sí, las fantasías son muy, muy buenas y incluso cuando las llegas a realizar se vuelven a transformar, ¿no? Ya cumplimos esta parte de estar los dos con alguien más, vernos, y ahora ya no solamente eso, bueno, pues nada más tú ves, ¿no? Ahora se transforman de, oye,
yo quiero sentir más placer, ¿no? O, oye, yo quiero que tú sientas más placer y disfrutes de 2 personas más, ¿no? O yo quiero disfrutar y quiero estar con muchas personas, ¿no? Entonces, las fantasías, como vas creciendo o vas explorando tu sexualidad, van cambiando. A ver, que nos platique tu esposo. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Buenos días. Sí, principalmente nosotros nos iniciamos así, bien raro, y algo que comentaban bien cierto. Las primeras que empiezan, o las personas que empiezan con respecto a fantasear, somos los hombres. Cierto libro de 3 tomos que todas las mujeres leyeron durante muchos meses, hicieron que las mujeres fantasearan en muchas cosas, ¿no? Y de la fecha a la actualidad, muchas niñas que actualmente empiezan a fantasear con ciertas cosas que vienen en el libro y que vienen en la película. Todo empezó con nosotros, la de la idea fue ella, y yo tuve que seguirla, porque no solo puedo satisfacerme a mí mismo como ser humano, como hombre. En relación de pareja tenemos que hablar qué me gusta, qué no me gusta, desde el simple hecho de cómo me gusta el café a cómo me gusta que me beses. En ese momento creo que es buena comunicación, y creo que las fantasías son muy buenas para ambos. Hay muchas fantasías que queremos cumplir, que hemos cumplido. Hay muchas cosas, como lo mencionaba la mayoría de todos. ¿Y hay fantasías que han dejado para ustedes? Sí, hemos... O sea, para cada uno individualmente. Sí, es bien cierto lo que decían. Hay fantasías que sí debemos de compartir como pareja para que siga creciendo el amor y la relación. Y hay ciertas cosas que debemos dejar individualmente. Hay muchas veces que fantaseamos en quererlo hacer al público, pero es como un poco, como cierto tabú y como cierto miedo y reserva hacia todos, ¿no? Y principalmente algo que fantaseábamos hace mucho y logramos hacerlo. Anteriormente vivíamos en unos últimos pisos, en unos departamentos. O sea, era fantasear hacerlo bajo la lluvia. Salir o sea, cuando esté lloviendo inmenso que nadie nos va a ver, era salirnos corriendo. Lo hicimos y fue algo que nos quedó como la experiencia. Creo que las fantasías van a cambiar, como lo comentaban, desde que somos pequeños a como vamos creciendo. Cuando tenga 50 años, voy a volver a fantasear con lo que hicimos, con ese momento en la lluvia, cuando estuvimos juntos, y creo que así se alimenta la relación en las personas y en pareja, ¿no? El primer comentario fue, con lo que inició la plática fue, creo, Carmen, especial. Fantaseamos con un trabajo ideal. Fantaseamos con ganar dinero y generar muchas cosas. Y así empezamos. Yo cuando la conocí, fantaseaba con estar con ella. Empezando a salir a tomar un café, simple y sencillamente un café, hasta llegar a lo que hoy somos, ¿no? Una relación en pareja estable. Tenemos un pequeño, que el día de hoy es el amor de nuestras vidas, y es un poco complicado ya hacer muchas cosas, pero aún así no dejamos de fantasear, Pero ¿no? se dan su tiempo. Así es. ¿No? Para estar en pareja y cumplir esas fantasías en pareja. Muchas gracias por compartirlo aquí con nosotros, Oscar. Mira, yo quiero Oscar subrayar, y luego Oscar Virués. yo quiero subrayar un elemento que se me hace muy bonito de esto. Es una como paradoja. A través de las fantasías y de la elaboración de las fantasías, le están dando realidad a su existencia, porque están revelándose de un modo más real que muchas otras personas. Un elemento del enamoramiento es que uno se enamora de una persona que no es la persona real. Es una fantasía que uno tiene. Y uno le atribuye cualidades que no tiene, y hasta se le hace bonito cómo se saca el moco en los semáforos. O sea, todo se vuelve bonito, y entonces uno se enamora de una entelequia que no es real. Y en cambio, se enamora de una fantasía. Y a los 3 o 4 años la persona real se aparece y entonces truena la relación. Pero aquí es al revés. El usar la fantasía le dio realidad a la relación. Entonces sí se me hace como una paradoja muy bonita, que se podría desarrollar más, pero felicidades. Sí, yo creo que, déjame hacer un comentario. Sí, lo que nos comentan es muy interesantísimo, porque habla de una dinámica de pareja que funciona, ¿no? Y que no hay garantía. Yo creo que hay que comentarlo también, porque no todas las parejas funcionan bien. Y entonces eso de usar, o sea, vamos a probar nuestras fantasías, a veces es el desastre total. Sí, a veces en realidad yo creo que el testimonio es muy agradecido y muy valioso, porque habla de un proceso que es extremadamente complejo, que es la construcción de una pareja.
con elementos de honestidad, con elementos de confianza, con elementos de comunicación, en donde se va abriendo, ¿no? Entonces se va abriendo, abro mi interior y el otro lo recibe y se comparte y se evalúa. Eso que hicieron con sus fantasías sexuales es en realidad todo el proceso de construir la fantasía y además ir como calculando la realidad. Nos dicen, pues ya con el niño ya no está tan fácil. Pues no, claro que no está tan fácil. Ese es el reto número uno de las personas que se van construyendo un proyecto de vida con un proyecto de una familia. Gracias por el bueno, y ya casi estamos concluyendo. ¿Tú tenías un comentario, Oscar? Adelante. Matilde. Tenemos 1 minuto 20 más o menos, entonces ya una conclusión final, El por tema favor. de las fantasías me parece un tema muy importante, difícil, complicado, mis respetos. Me surgieron muchas fantasías cuando me invitaron al programa y bueno, un gusto estar acá. Una realidad hecha. Igualmente, Matilde. Rapidísimo, dice Núñez Sánchez Nice, yo fantaseo con bailarle sexy a mi esposo como una chica de table dance y que en mi tanga vaya dejando los billetes de 500 pesos y así hasta juntar para comprarme muchos zapatos y vestidos y además traer un látigo por si no deja dinero, entonces con ese le doy. Muy bien. Muchas gracias a toda la gente que participó con nosotros y no sé si Oscar y Eusebio quieran agregar. ¿Ya no nos da tiempo? Nada más. Bueno, ya tenemos 20 segundos. Gracias, Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a nuestros testimonios, a nuestro público, a todos ustedes. Y bueno, nos despedimos también felicitando a nuestra investigadora de Diálogos en Confianza, pareja los viernes, Javiera, que es su cumpleaños. Pásetela bonito, te queremos, Javi. Pásenla bien, bonito fin de semana para todos. Hasta la próxima.